Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es el saludo obligado para este contenido on demand, para cuando los seguidores del Portal de América puedan ingresar a nuestro sitio para eh, ver esta entrevista con nuestro entrevistado de hoy, que no es fácil tener un invitado de estos todos los días, es decir, por diversas causas, por actividad, por distancia, por todo lo que se le quiera poner. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Eduardo Chaillo en Washington, D.C. ¿Cómo estás? Hola, Toño, muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Muy bien. Les comento, para los que no lo conocen, Eduardo Chaillo es director regional de Maritz para América Latina. Maritz, una empresa con más de 100 años de historia, nacida en St. Louis, Missouri, que hoy se dedica a diseñar experiencias que realmente mueven a las personas. La razón de ser de Maritz es ayudar a las organizaciones a motivar, reconocer e inspirar tanto a sus empleados como a sus clientes a través de programas de incentivos, eventos corporativos y estrategias de fidelización. Esta temática que para mucha gente es desconocida, para muchos hablar de turismo de incentivo, Eduardo, es algo moderno. Y si estamos hablando de más de 100 años de Maritz, es como que nos da un golpe en la cabeza, ¿no? Como diciendo, ¿qué es esto? Y la verdad es que es una empresa muy bonita en la que tengo el gusto de colaborar, porque todo está, digamos, fundado en las ciencias del comportamiento y desemboca en el turismo de reunión, en la industria de reuniones. Porque pues Maritz lo mismo hace convenciones corporativas que incentivos, lo mismo trabaja también para el mercado asociativo e incluso está metido también en el tema de ferias y exposiciones. Acaba de adquirir, por ejemplo, la empresa más grande de Estados Unidos de registro. Y entonces también en logística y en todo esto está involucrado. Entonces, la verdad es que es un gusto, es una empresa muy grande. Yo solo tengo el gusto de colaborar con ellos como puente con Latinoamérica, pero ha sido un trayecto ya de 11 años muy, muy, muy padre, he Muy aprendido. bien. Amigos, nosotros conocemos a Eduardo ya desde hace años, de cruzarnos permanentemente con él, por lo menos obligatoriamente una vez al año, que es en la celebración de FIEXPO Latinoamérica. ¿eh? Como quien no quiere la cosa, ya vamos para la 18, ¿no? O sea, es impresionante eh, retrotraernos allá al 2008, cuando se hizo la primera acá en el Victoria Plaza, en la Plaza Independencia de Montevideo. Después pasó en los trienios por Punta del Este, por Santiago de Chile, por Perú, por Lima, por Colombia tuvo un breve pasaje, estuvo en Panamá, y ahora llega a Costa Rica este año, donde tendremos el gusto nuevamente de encontrarnos, si Dios quiere, Eduardo. Eh, ¿Cómo has visto desde tu óptica como latinoamericano, como mexicano que eres de nacimiento, pero desde un país como Estados Unidos, donde el mundo del maíz, como en todo en la otra mitad del mundo, en la del mundo desarrollado, ¿cómo se ve este crecimiento? Yo creo que Latinoamérica ha empezado a consolidarse como una región cada vez más confiable, cada vez más unida, cada vez más profesional. Y evidentemente Fiexpo ha tenido mucho que ver con esa evolución de la industria, porque no se dedica nada más a poner el piso para que se hagan negocios, sino que además tiene diversos foros muy creativos en donde los organismos de destino, las diferentes asociaciones, las diferentes organizaciones del sector tienen sus sesiones paralelas
y eso hace que cada año tengamos que innovar y tengamos que buscar nuevas fórmulas y, y sea un evento muy completo en educación, eh, interrelación humana y por supuesto negocios. Y networking es a tiempo completo, ¿eh? Así es, sí, sí, porque pues tú bien sabes que los grandes negocios no necesariamente se hacen en el piso de exposición, sino en cualquier momento de los eventos, ¿no? Porque pues se Los generan pasillos de las ferias, ¿eh? Los los pasillos de las pasillos. ferias. El lobby del hotel, ¿eh? La barra del bar. ¿Eh? Correcto. Esos son los lugares donde se hacen los negocios. ¿Y qué es, Eduardo, el turismo de incentivos? ¿Qué es esa magia que mueve tanta gente y tantos servicios y tanto dinero? Sí, fíjate que del MICE, de lo que se conoce como MICE, que son Meetings, Incentives, Conventions y Exhibitions, es el que más gasto promedio genera en los destinos. Y eso es un dato muy interesante porque el racional es que es una herramienta de talento, es una herramienta que las empresas utilizan para mejorar su competitividad, su rentabilidad, para aceitar su maquinaria de ventas, su maquinaria de franquicias, su maquinaria de operación, depende un poco el caso, ¿no? Pero es una herramienta de recursos humanos, no es tanto un viaje de placer. Y es donde a veces viene la confusión, el viaje grupal de placer versus un programa de incentivos, en donde lo que tienes que hacer es casarte con el objetivo organizacional de las empresas que están buscando mejorar su competitividad. Entonces cada vez más los operadores receptivos especializados, que como sabes, se denominan DMCs, Destination Management Companies. Se vuelven más creadores de esta experiencia, se enlazan más con los valores de la corporación y entienden un poco el tipo de programas que hay que desarrollar en el destino para, por un lado, atender esas necesidades de la empresa, pero por otro también que las empresas cuando vengan a los destinos tengan una derrama no solo económica, sino también educativa, social, en el destino que visitan. Perfecto. O sea, si bien el objetivo final es la fidelización del cliente, ¿no? Digo, es una de las principales búsquedas. La herramienta pasa por fidelizar al colaborador, ¿no? Es decir, Correcto. ese es un tema que va implícito. Sí, es reconocer a los campeones, a los que venden más, a los que producen más, a los que generan más ingresos para las empresas y al mismo tiempo motivar a a la demás planta productiva para que se alineen más a la fidelización que tú dices de los clientes. Que es importante, pero digamos que los clientes de las empresas no participan en los viajes de incentivos, son los colaboradores para generar un mejor producto al final para el cliente final. Eh, para no salir así abruptamente, porque tenemos varios temas para hablar contigo, Eduardo, del tema del maíz, eh, ¿cómo se ha dado un rotundo mentís a los agoreros de la época de la pandemia, donde decían que lo presencial era cosa del pasado, donde teníamos que mirar hacia lo virtual 100%? Después aceptaron el híbrido, pero yo creo que la contundencia del presencial como que se ha reforzado. ¿Es posible que sea así? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque se dio un fenómeno de humanización de la industria de reuniones desde mi punto de vista. Pasamos de entender a la industria solamente como logística, transacciones, especialistas en organización de tiempos y movimientos, digamos, que era lo que éramos y seguimos siendo buenos para ello, a una industria que se preocupa mucho por la experiencia de cada una de los participantes en un evento, atendiendo después de la pandemia un poco esta necesidad de incluso mental
que tenía la gente de volver a conectarse con el mundo, de volver a encontrar a sus pares, a sus colegas, a sus amigos y experimentar esta necesidad humana que tenemos de la interacción. Entonces, afortunadamente se demostró que eso es más importante que la logística y la transacción, que bien puede ser sustituida por la tecnología, pero lo que no puede sustituir por la tecnología es ese encuentro, esa magia, esos negocios que acabamos de decir que se hacen en los pasillos, esa serendipity que le llaman acá, en donde son esos momentos de magia que suceden cuando estás con otras personas y encuentras lazos, puentes entre culturas, generaciones, ideologías. Y entonces sucede que la relevancia de nuestra industria yo creo que creció porque nos volvimos actores fundamentales para acercar a la gente en un mundo que también tiende a polarizarse cada vez más. Estrechar una mano, darse un abrazo, es diferente. ¿Eh? Ha pasado a ser eh, uno de los puntos altos no solo del maíz, de la vida social, del reencuentro que tuvimos después de esa lamentable época. Eduardo, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad de estar hablando con un hombre protagonista del turismo desde tu lugar, evidentemente, residente en los Estados Unidos, para hablar en español de lo que está pasando hoy en día con las afectaciones que está teniendo el turismo receptivo de esa gran nación con las medidas del nuevo gobierno de Donald Trump. Estaba repasando lo que está pasando con Canadá, que es poco creíble, ¿no? O sea, uno de los principales mercados que le aporta 20 millones de turistas anuales a los Estados Unidos, le están organizando boicots, o sea, el canadiense se siente herido, inclusive con el anuncio de anexión, de que sea el estado número 51. ¿A dónde se puede llegar con esto? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista técnico profesional? Gracias, pues definitivamente hay un impacto tanto en los Estados Unidos como receptivo, como decías tú, como al revés, en los destinos que reciben eventos o turismo norteamericano. El caso de México es muy dependiente del Claro. mercado estadounidense y entonces hay muchos retos, pero también hay muchas oportunidades en lo que está pasando. Esto de Canadá, por ejemplo, le brinda un espacio a países como México de diversificar un poco su mercado El y desvío, el desvío de tráfico es inminente, ¿no? Es decir, entonces O sea, México, Dominicana, el Caribe, mismo España se puede ver beneficiado también, ¿no? pueden beneficiar del turismo canadiense que está dejando de venir a Estados Unidos porque evidentemente tienen un sentido de orgullo bueno, pues está empezando a alterar. Yo veía los datos de los vuelos de las líneas aéreas que están empezando a cancelar y los comparativos de la cantidad de frecuencias que hay en marzo de este año contra marzo del año pasado. Estamos hablando de disminuciones hasta el 70% en vuelos de Canadá a Estados Unidos. Entonces en algún momento se va a tener que desviar a otro destino y bueno, pues dependerá de lo oportunas y eficientes que sean las estrategias para captar ese mercado, que algunos destinos de Latinoamérica se pudieran beneficiar. Ese es uno de los efectos. Otro de los efectos es que están de alguna manera restringiendo a los empleados de gobierno a participar en eventos, lo cual también afecta al mercado asociativo de manera importante, porque tú sabes que en un congreso médico, por ejemplo, la cantidad de doctores del servicio público siempre es muy grande. Y en este caso, pues los servidores públicos de Estados Unidos tienen una restricción de participar en eventos, incluso en propio Estados Unidos. Entonces la industria de reuniones se va a ver afectada con disminuciones en la cantidad de asistentes a los eventos
y qué decir en los que salen, porque también hay un espíritu proteccionista que no podemos soslayar, que no podemos decir que no existe en esta nueva administración, y entonces muchos de los, incluso empresas, por no alterar o por no quedar mal con el gobierno entrante, pues están prefiriendo mantener sus eventos en los Estados Unidos en lugar de salir como antes lo hacían. Ha habido algunas cancelaciones en destinos que antes eran favorecidos con mercado americano porque se están quedando en los destinos de Estados Unidos. Entonces, sí, se están moviendo mucho las piezas. Vamos a ver cómo evoluciona. Yo creo que todo va a llegar a un punto medio. Estamos como acostumbrándonos a esta nueva retórica, a esta nueva forma de, de interrelación entre los países, pero tenemos que ver qué está pasando y tenemos que observar las tendencias geoestratégicas, geopolíticas todo el tiempo para ver cómo afectan a nuestros. Porque también, como yo decía, hay oportunidades y nos toca Siempre, a la industria de reuniones poner la mesa para tratar de despolarizar un poquito a las sociedades. siempre hay oportunidades. Eh, Ramón de Sequilla, nuestro corresponsal en Madrid, eh, nos repite a cada rato en estos días que el nuevo orden mundial está afectando, veremos después si positivo o negativamente, al turismo, ¿no? O sea, se está metiendo directamente adentro de la Organización del Turismo Mundial. Y bueno, y uno de los otros temas que teníamos para charlar contigo no te debe ser muy ajeno y esperemos que no te sorprenda. La pregunta, ¿has visto la entrevista que hicimos justamente con Ramón Di Sequilla a tu paisana, a Gloria Guevara, hace unos días como candidata a la Secretaría General de ONU Turismo? Sí, sí, la escuché, la vi con mucho interés. Por cierto, una gran entrevista en donde pues creo que tuvo la oportunidad Gloria de presentar quién es y cuál ha sido su trayectoria y al mismo tiempo de ustedes de poner en la mesa temas complejos de su paso por ejemplo, la WTTC o por el gobierno de México. Yo tuve el privilegio de trabajar con ella. Por eso te preguntaba, revisando tu hoja de vida, vimos esa coincidencia, ¿no? Sí, sí, la conozco y la verdad es que es una persona perseverante, es una persona que conoce el turismo de cabo a rabo porque ha estado como en varias facetas del turismo, en la parte tecnológica, cuando dirigió Sabre, por ejemplo. Después ya entró en la parte pública al ser ministra de Turismo de México. Eh, en circunstancias que también le tocaron cosas difíciles como el H1N1, por ejemplo, ¿no? Y lidiar con algunos temas complejos. Después su paso con el sector privado en la WTTC, que también considero fue muy exitoso, tanto que los líderes de la propia WTTC pues están apoyándola para su candidatura a la ONU Turismo. Y me parece que también su última gestión asesorando al gobierno de Arabia Saudita, un destino, un país que de repente se está abriendo al turismo internacional y está cambiando algunos de los paradigmas eh, para incursionar en él, pues yo creo que fue también muy valiosa su participación ahí. Entonces yo creo que trae varias piezas que la califican para dirigir ahora esta organización tan importante para el turismo mundial. Justamente a nosotros nos motivó hacer la entrevista, esa mirada que nosotros teníamos precisamente por el paso, eh, por ser asesora del Reino de Arabia Saudita, directamente del Ministerio de Turismo de ese lugar, las dudas que nos generaba su orientación ideológica
que para nosotros no estaba en línea con el actual gobierno mexicano. Sin embargo, nos aclaró que la presidenta Sheinbaum no solamente que la apoya, sino que tiene una visión especial sobre el liderazgo de las mujeres en los distintos organismos internacionales, a tal punto que se da el caso de que también se está promoviendo para la Secretaría General de UNESCO a otra mexicana, ¿no? Correcto, yo creo que esa visión de liderazgo femenino que está empujando la presidenta de mi país, pues es muy favorable, sobre todo cuando tienen esas calificaciones y no es solo un tema de cuota, sino es un tema de profesionalismo y de demostrar que pueden con el paquete, ¿no? Y yo creo que en este caso está más que probada su capacidad y yo creo que haría un excelente trabajo, además sería la primera mujer en esa posición, sería la primera latinoamericana. Ambas cosas, pues evidentemente son favorables para nuestra región, para mi país. Y sí, la propia secretaria actual de Turismo, Josefina Rodríguez, abiertamente ha estado apoyando la candidatura de Gloria. Sí, Y fue la primera, ¿no? sí, sí, sí. Y me parece pues que está también haciendo muy buen trabajo la nueva secretaria y entonces alinear esas políticas públicas con la ONU Turismo pues, sería muy importante para Para ir cerrando esta muy interesante charla, Eduardo, me gustaría que nos regales unos minutos analizando a ese monstruo del turismo mundial que es tu país, México, porque es indiscutible líder tanto en el emisivo como en el receptivo, hablando de América Latina. ¿Cómo ves ese fenómeno de masas y de a ver, conjunción de servicios, de, de pienso, bueno, de mentes humanas que están permanentemente pensando y trabajando para el día de mañana? ¿Cómo lo ve un mexicano que está en el turismo y que está residiendo en ese primer mundo? ¿Cómo se ve ese fenómeno? Bueno, podríamos estar aquí hablando quizá una hora de ese tema, porque además de todo, aunque radico en los Estados Unidos, soy orgulloso mexicano, como bien lo sabes, y entonces creo que mi país tiene algo que es importantísimo para el turismo, que es esa innata vocación por el servicio de los mexicanos y la hospitalidad que irradian y el servicio que es natural en los que trabajan en la industria. Entonces, además una tradición turística de muchos años que arrancó con ese destino icónico que fue Acapulco y que poco a poco fue incorporando centros integralmente planeados como fue Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, etcétera, algunos otros destinos y que internacionalmente ha sido un líder indiscutible. Hoy muy bien posicionado en número de visitantes y cada vez más subiendo también en el número, en el ingreso per cápita. Debo decir que también ha cometido errores en el trayecto y sin duda uno de esos fue la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México el sexenio pasado. Ese fue un gran golpe para el sector turismo, ese fue un gran error. La marca México estuvo desaparecida un buen rato de los escenarios internacionales después de haber estado muy bien posicionada y se alegaron muchas cosas acerca de la necesidad de desaparecerlo, pero la verdad es que nunca encontré una justificación ideal. Sí había cosas que arreglar, que seguro las había, porque cualquier organismo internacional con ese presupuesto y con esa actividad tan intensa tuvo haber cometido errores, seguramente, pero en lugar de corregirlos y sanear lo que había que sanear, se decide eliminarlo. Y entonces se elimina eso, se elimina ProMéxico, que era también la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportación de México, y se comete un gran error. Y ahora la secretaria, como he dicho, está haciendo un gran trabajo, tiene una gran actitud, está articulando con el sector privado muy bien,
pero le faltan esas herramientas con las que contaba México, que eran muy importantes. Teníamos 17 oficinas en el exterior, teníamos campañas de publicidad, relaciones públicas, algo muy importante. Teníamos una operación de manejo de crisis mediático por todos estos temas de seguridad y demás que se dan en los destinos, que hoy no los tenemos. Entonces, hoy las noticias que hay sobre México, no hay nadie que las combata en el exterior como lo hacíamos en el Consejo de Promoción. Entonces sí creo que le hacen falta esas herramientas, pero aún con eso, los destinos en lo individual, y lo vas a poder ver esta vez en FIEXPO en Costa Rica, están haciendo su esfuerzo, ahí están Los Cabos, ahí está Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México haciendo lo propio y teniendo beneficios para sus propios destinos. Pero hace falta una gran articulación nacional y me parece que está trabajando en ello la nueva secretaria. Salgamos de México para cerrar entonces. Eh, esa, ese choque, ese no entenderse de los gobiernos progresistas con el turismo en las grandes líneas, ¿te parece que es el principal motivo, por ejemplo, de la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México? Y yo creo que hubo motivaciones ideológicas ahí con la orientación del El gobierno. malentendido ahorro, ¿no? Mal entendida austeridad. Decían que ese dinero que antes venía del derecho no inmigrante se iba a ocupar en el famoso Tren Maya. Y pues la verdad es que solo se pudo ocupar en una partecita de la obra que fue muy, muy costosa. Entonces ni siquiera vino a llenar un espacio de inversión importante. Entonces creo que hay que recuperarlo, hay que hacer que se alineen los impuestos locales de los destinos para tener ese. Pero sí, sí hay un tema ideológico, sin duda. Este, yo no estoy en contra de los gobiernos que se orientan más al beneficio social. Desde luego que no, lo entiendo perfectamente. En países en donde hay una gran eh, disparidad entre la distribución de la riqueza, creo que debe haber un enfoque social sin duda, pero creo que el turismo lo trae de manera intrínseca. No necesitamos hacer mucho para que, por ejemplo, en el caso de las reuniones, cada congreso, cada convención, cada incentivo que se lleva a cabo en un destino se pueda conectar a las necesidades sociales a través de programas de responsabilidad social, el legado educativo, el legado. O sea, hay una gran cantidad de beneficios que tiene nuestra industria que se pueden, sin necesidad de destruir instituciones, poner en favor de las comunidades locales. Tú sabes que con tu mirada y con estas últimas palabras, me introduces otro tema que no tenía previsto charlar contigo, pero sí es una de mis teorías y estoy prácticamente intentando evangelizar con ello, que es mi mirada sobre el turismo social y el turismo convencional, o sea, las grandes diferencias que hay entre ambas actividades. Suelo sostener, tú eres bastante seguidor de nuestro trabajo y lo habrás visto, suelo sostener que el turismo, el leisure, el convencional, es un negocio con fines de lucro, eso no lo puede discutir nadie, y que el turismo social es un derecho humano. Entonces, entiendo que los organismos, los ministerios de turismo, las secretarías de turismo, las subsecretarías de turismo para aquellos países donde tienen un ministerio que el turismo está metido, por ejemplo, en industria y comercio, en ese tipo de organismos es donde se tiene que atender el convencional, y para nosotros el social tiene que ir a un ministerio de desarrollo o a entidades de previsión social, porque estamos hablando netamente de subsidio y no de lo opuesto que es lo que hace un ministerio de turismo convencional, que es al revés, tratar de conseguir turismo receptivo para generar empleo y riqueza, para generar divisas, ¿no? Que es la antítesis de lo que tiene que hacer
un organismo que se dedique al turismo social. ¿Cómo lo ves tú? No, honestamente no estoy tan de acuerdo con que haya una antítesis ahí. Yo creo que hay un conector natural. A mí no me preocupa que haya empresas que tengan lucro siempre y cuando generen empleo, generen desarrollo regional. Y además he visto cómo por ejemplo, los grandes congresos y los grandes incentivos siempre dedican un día y dedican una parte de su presupuesto a dejarle algo a la comunidad en la que visitan. Entonces, si atendemos esa parte del mercado, además de los beneficios lucrativos de las empresas, que las hay, porque pues, a eso se dedican, no creo que compita de ninguna manera con el beneficio social que de todos modos se genera. Y de otra parte, el derecho humano a viajar que tienen los habitantes de cierto país, pues también debe de coincidir porque la calidad de la visita del visitante tiene que ser alineada con la calidad de vida del habitante. Entonces, esas dos cosas para mi gusto se dan. Es decir, para mí el turismo, las convenciones y todo, es una actividad social. Esa es una actividad que de entrada hay un beneficio social. Entonces, no creo que compitan tanto ni que estén tan Y distantes. puede ser desde ese punto de vista de tu mirada, y lo acepto, y es así, pero yo me refiero directamente a, digamos, el objetivo de un ministerio o de una secretaría de turismo de un país con la necesidad de promover, o de promover, no, de atender la necesidad de las vacaciones o del ocio de aquellos que no lo pueden sustentar, ¿verdad? Entonces, por un lado escuchas a un ministro quejándose de que su presupuesto es exiguo y al mismo tiempo propone que uno de los principales objetivos que tiene es hacer turismo social, que es subsidiar justamente a quienes no pueden hacerlo. Entonces ahí es donde yo encuentro la Pero dicotomía, ahí es déjame donde... decirte, por ejemplo, en el caso de México hay instituciones como el Seguro Social que tienen instalaciones para turismo recreativo. Y son balnearios en diferentes partes de México, en donde son instalaciones del Instituto Mexicano de Seguro Social, que es el que atiende a todos los colaboradores de las empresas. Y por otro lado están los del Servicio del Estado, en donde hay turiste, en donde hay una empresa estatal dedicada también en proveer estos servicios de turismo social. Entonces, como que de alguna manera ya se... Pero no es la Secretaría de Turismo la que lo hace. ¿no? Bueno, esa de pronto no me expresé bien, pero es justamente eso lo Sí, que sí. yo promuevo, es que no sea en el caso típico de cualquier país, justamente la Secretaría o el Ministerio de Turismo que tiene que generar turismo receptivo y tiene que generar riqueza y empleo a través del ingreso de turistas, y, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, o lo que es el inserso en España, ¿no? Es decir, ese tipo de organizaciones que son las que tienen que dedicarse incluso a que salga bien el turismo social. Ahora, ahora, el Ministerio de Turismo, eh, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver también con la parte de política turística y puede incluir la parte social. Lo que pasa es que tiene que tener un brazo promocional, como lo era en México el CPTM, como lo es el Claro, Instituto sí, sí, de Promoción en Argentina, donde sí, ProColombia sí, en sí, sí, Colombia. el que Improtour, Esos, ProColombia, Embratur, todos esos sí estos. son los responsables de traer Claro, visitantes, pero no necesariamente quien dicta las políticas y quien implementa la política pública de turismo, ¿no? muy bien. Pero nos da, te digo, para muchas horas esta discusión. La verdad que sí, pero siempre es bueno charlar con amigos, y además en el caso tuyo que contamos con la felicidad de que seas columnista de nuestra revista. En este próximo número no te molestamos y no te pedimos, pero para el de Fiexpo sí, ya para el número 8 ya te pedimos que nos hagas algo. Así lo leemos juntos en San José, si te parece. ¿Ok? Padrísimo, te agradezco mucho la oportunidad. Abrazo grande, Eduardo. Igualmente, Toño, que estés muy bien.